a partir del verso 12. La lectura que vamos a hacer en el libro de los Hechos, capítulo 5, será del verso 12 al 26. Y dice lo siguiente. 16. Ok. Una pequeña corrección, entonces es del verso 12 al 16. Por medio de los apóstoles hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Y sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Bueno, vamos a ceder este espacio a nuestro hermano Israel, que él pueda iniciar el mensaje y también la oración para este culto. Amén. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano José. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios, hermanos, de verdad, les extrañaba. Y estoy muy contento de estar aquí, primeramente agradecido con Dios, de que Él nos permite estar aquí, hermanos, reunidos para alabar su nombre, para estar en su presencia. Sobre todo, hermanos, para que recordemos que cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios, hermanos. Y en esta hora, pues vamos a orar. Les invito que oremos. Le agradezco al hermano José, una disculpa ahí con la cita. Vamos a orar, queridos hermanos, que el Señor tiene un mensaje para nosotros, y suyo es el tiempo y este lugar, hermanos. Amén. Bendito Padre, agradecemos, Señor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, están nuestras vidas. En tus manos, Señor, estamos cada uno de nosotros hoy aquí. Gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos, Señor, para alabar tu nombre, para recordar quién eres tú, para recordar tu obra en nosotros, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Padre, porque verdaderamente, Señor, nosotros no merecemos nada, no somos dignos de nada. Pero a ti te pareció bien, Señor, escogernos, apartarnos desde antes de la fundación del mundo para que creyésemos al Evangelio, Señor. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, solo te pido que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda mover cualquier idea errónea. Que tu palabra pueda mover cualquier sentimiento erróneo, Señor, en nuestro corazón. Que podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Que tu palabra sea nuestra guía, nuestra fortaleza, Señor. Que dependamos totalmente de ti, Señor, y no en nuestras fuerzas lo que podamos o queramos hacer, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, de verdad, hermanos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Sí? Amén. Ok. Me siento un poquito atrapado aquí. Ahí está. Gracias, hermano José. Gracias. Bueno, ya nos hizo el favor el hermano José de leer esta porción de la palabra que encontramos en el libro de los Hechos, hermanos. Le agradezco a los hermanos, a nuestros amigos que están allá viéndonos por medio de la transmisión de Facebook. Que el Señor les bendiga también. Y hermanos, quiero hablarles acerca de este tema, las respuestas que vienen después de la prueba. En el mundo hay un dicho, ¿no? Que después de la tormenta, es conocido, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Pero la Biblia es aún más profunda, hermanos. La palabra de Dios nos orienta y nos trae claridad. Y bueno, ¿quién no vive pruebas, hermanos? ¿Quién no vive pruebas? Todos en cada uno de nuestros, digamos, nuestras esferas de vida, tenemos diversas pruebas. Hoy hay quienes batallan
con un tema de la salud. Hoy hay quienes batallan con un tema económico, con un tema laboral. Hoy hay quien batalla con un tema familiar, con un tema de sus relaciones. En fin, hay diversas pruebas, hermanos. Hay cosas que nos complican la vida, dificultades que llegan a nuestros días y de repente podemos estar desenfocados. Podemos perder de vista el Evangelio. Las pruebas pueden ser dolorosas. Las pruebas, hermanos, pueden traer a nosotros tristeza, angustia, preocupación. En fin, ustedes, hermanos, tanto como yo, hemos pasado diversas pruebas. Hemos sufrido. Hemos estado tal vez agobiados. Sin embargo, hermanos, la palabra nos muestra que hay respuestas de Dios después de las pruebas. Y en esta hora, hermanos, quisiera que pudiéramos leer nuevamente parte de la porción bíblica de hoy, de la cita central de hoy. Y pareciera, hermanos, que la porción no corresponde al título del mensaje, ¿no? Porque vemos aquí, hermanos, versículo 5:12, que dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En la arquitectura del templo, hermanos, había un lado que era conocido como el pórtico de Salomón. Era un lugar, por los mapas que se han investigado y que se proyectan, era un lugar amplio, porque dice la palabra que la multitud se juntaba ahí, se congregaba ahí para escuchar a los apóstoles. Y dice la palabra en este versículo que había muchas señales, había prodigios. Es decir, había una demostración del poder de Dios en ese lugar. Y la gente era testigo de lo que Dios hacía ahí, en el pórtico de Salomón, ahí en las inmediaciones del templo, hermanos. Dice el versículo 13 que incluso la gente que no creía, no se juntaba con ellos, tenían temor de ellos, pero los tenía en buena estima, daba un buen testimonio de ellos. Dice el versículo 14 que aumentaban más y más el número de seguidores, hermanos, del Señor, tanto hombres como mujeres. Y dice, hermanos, o sea, para como culminar, ¿no? Que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían ahí en camas, en lechos, los ponían ahí porque cuando pasaban los apóstoles, cuando caminaba Pedro por ahí, aunque sea su sombra le tocara tantito, ¿no? Se proyectara la sombra sobre un enfermo y ese enfermo era sanado. Y los que tenían espíritus inmundos también eran sanados, hermanos. E incluso, hermanos, gente que no estaba en Jerusalén, gente de las aldeas cercanas, de las ciudades cercanas, también llegaban con sus enfermos para que esto sucediera, para que la gente fuera sanada. Parece que esta porción no tiene nada que ver con las pruebas. Parece que esta porción no tiene nada que ver con estar tristes, estar atribulados, estar en dificultad. Pareciera, hermanos, que esto no corresponde a alguien que está experimentando conflicto, crisis. Sin embargo, hermanos, quiero comentarles algo. Si nosotros ponemos atención al libro de Hechos, el libro de Hechos nos va a estar dando respuestas a todo, hermanos. Y Dios deja ver su misericordia, Dios deja ver su gracia, hermanos, en medio de cada prueba que pasó la iglesia. Y pareciera, hermanos, que es como reiterativo. La iglesia se encontraba en dificultad, pero se aferraban al Señor y venían respuestas. Nuevamente, venía la dificultad, se aferraban al Señor y venían respuestas. Y así sucesivamente, hermanos, podemos ir leyendo cada capítulo de Hechos y vamos a encontrar, digamos, por llamarlo de alguna manera, este patrón, hermanos. Dificultad, crisis, conflicto y todo lo que ello implica, hermano, para nosotros como humanos, como seres frágiles. Pero aferrándonos al Señor, la iglesia, como se aferró al Señor, recibió una respuesta. Y yo quiero hablarles de esas respuestas, hermanos, que vienen después de la prueba. ¿Sí, mis hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos?
Amén. Quiero, hermanos, que me acompañen a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, hermanos. Amén. Gracias, mis hermanos. De verdad, gracias por todos los hermanos que están al servicio de la congregación. Nuestro equipo de alabanza, gracias, hermanos. Los que se ocupan de la transmisión, del audio, de la proyección, todos los que se ocupan de la limpieza, hermanos, gracias por estar devocionando su vida para el Señor. Entonces vamos a leer, hermanos, esta porción, 2 de Corintios 4. Vamos a leer desde el versículo 7, ¿sí? 2 de Corintios 4, desde el versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Quiero que empiece a notar todo lo que dice la palabra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, hermanos. El mismo Señor anticipó: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y aquí Pablo está explicándole a la iglesia de Corintio: miren, el Señor ha puesto este tesoro, este evangelio, esta respuesta en nosotros que somos frágiles, que nosotros que somos vasos de barro, quebradizos. Pero hermanos, hay una respuesta de parte de Dios. Podemos estar atribulados en todo, hermanos, pero la palabra asegura que no estamos angustiados. Podemos estar en apuros en el día a día, o en ese conflicto, en esa dificultad. Dice, mas no desesperados. Puedes verdaderamente sentir o vivir una persecución en tu trabajo, en tus relaciones, en un negocio que no salió bien. No sé, hermano, puedes verdaderamente experimentar una persecución, pero dice la palabra que no estás desamparado. Puedes sentirte, hermano, derribado. Puede que te levantes no queriendo nada, no queriendo hacer nada. Estás derribado, pero la palabra te dice que no estás destruido. Dice aquí la palabra, es que llevamos por todas partes la muerte del Señor. ¿Para qué? Para que en nosotros se manifieste también entonces esa vida, hermanos. Esa vida, hermanos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, haga de cuenta, hermanos, que somos como un estante, un aparador. La gente no sabe de la Biblia, la gente no sabe de la palabra. La gente no entiende, ¿no?, el cristianismo, o tiene ideas muy erradas. Pero ¿saben qué, hermanos? Cada uno de nosotros somos como una Biblia abierta. Y lo que vean en nosotros, hermanos, es lo que van a poder tal vez entender del Señor. Y entonces el Señor por eso quiere manifestar vida, la vida del Señor Jesús en cada uno de nosotros. Porque ustedes tienen diferentes campos. Mi campo no es el mismo que de nuestra hermana Hilda. Mi campo no es el mismo que de mi hermano Mike, de mi hermana Angélica, ¿no? Ustedes no tienen mi mismo campo. Cada uno de nosotros está puesto por Dios en diferentes situaciones, en diferentes lugares, con diferentes personas, para que puedan ver esas personas al Señor a través de nuestras vidas. Y el Señor quiere poner vida en nosotros para que esas personas reciban vida, hermanos. ¿Sí? Entonces el Señor nos sostiene en medio de la prueba. El Señor está ahí con nosotros, hermanos. Esa es una de las palabras que más recordamos aquí, ¿no? Nos despedimos diciendo, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros.
Es uno de nuestras tal vez versículos favoritos o citas favoritas del camino de salvación, ¿no? Isaías 7:14, ¿no? Y dices, no, sí, como en Mateo, ¿no? 20. Dios dijo, bueno, el Señor Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Y lo repites, pero ¿verdaderamente lo crees? ¿Verdaderamente lo vivimos? ¿Que el Señor está con nosotros? El Señor no dijo, nada más el domingo, o cuando andas de buenas. Dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hermanos. Entonces Pablo está aquí recordándole a la iglesia que ese Jesús que prometió estar con nosotros en el Monte de los Olivos, sigue estando con ellos. Y hoy, hermanos, sigue estando con nosotros aquí, en esta hora, hermanos. Quiero que me acompañen, mis hermanos, a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta. Vamos al capítulo 1, hermanos, por favor. Me pueden ir avisando también del tiempo, hermanos. No quiero extenderme, no quiero abusar del tiempo, pero quisiera que pudiéramos leer un poquito, hermanos, para entender mejor la palabra. Mi intención no es cansarlo de ir de cita en cita, pero que sí veamos lo que dice la Biblia acerca de este tema. ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí? Vamos a Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 1, versículo 3. De ahí vamos a comenzar a leer. Ok. ¿Ya lo tienen, mis hermanos, en sus Biblias? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Creo que ahí pudiéramos dejar el tema ya, hermanos. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se marchita, hermanos, que no caduca, ¿sí? Dice que está reservada, hermanos, esa herencia está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Le tengo una buena noticia, hermanos. Estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí, mis hermanos? De verdad, hermanos, esta es una buena noticia. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, porque hay una herencia, hermanos, que Dios reservó para nosotros. Hay una herencia que no es de este mundo. Hay una herencia que no se va a agotar mañana. Hay una herencia que es eterna, hermanos, y que el Señor la dispuso para nosotros. Y Dios nos va a encaminar a esa herencia, hermanos, guardados por su poder. Y dice aquí que está reservada para que nosotros la alcancemos, hermanos. ¿Sí? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, el Señor hace el paréntesis ahí, hace la consideración. Puede ser que seas afligido en diversas pruebas. Puede ser que te toque pasar por algo. Puede que de repente todo esté bien y de repente, híjole, todo cambia y se ponga bien dura la cosa. Y dice aquí, hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, haciendo una analogía, hermanos, de que nuestra fe también va a ser probada como si fuera en el fuego. Dice que nuestra fe, hermanos, entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿En dónde? En su venida, hermanos. Amén. Dice, a quien amamos sin haberle visto, hermanos, en quien creemos, aunque ahora no le veamos. ¿No, mis hermanos? Y dice, y os alegráis con gozo inefable, o sea, con un gozo que no puedes expresar con palabras. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando estamos orando, cuando estamos recibiendo la palabra, cuando estamos en la alabanza, hermanos, ¿no experimenta usted un gozo que no puede como comunicar correctamente con palabras?
¿No experimenta algo que solamente usted sabe? Un gozo que tal vez, si tiene esposa, tal vez no se lo puede decir exactamente como lo siente a su pareja, ¿no? O a su hijo, o a su padre, no sé. Es un gozo que usted está experimentando, es un gozo inefable, algo que usted siente, pero las palabras no alcanzan, hermanos, para describir ese gozo, hermanos. Y dice aquí en la parte final del versículo 9, que ¿para qué es esto, hermanos? Es para que obtengamos el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. ¿Dónde concluye nuestra fe, hermanos? En la salvación de nuestras almas. La fe dejará de ser fe para ser realidad, la salvación de nuestras almas, hermanos. Tenemos fe en la obra del Señor, tenemos fe en Él y somos salvos por esa fe. ¿Dónde se va a cumplir eso, hermanos? Cuando ya estemos en su presencia, cuando nuestras almas sean salvadas, ya estando ahí, completamente en su presencia, hermanos. Hoy estamos de tránsito en este mundo y estamos siendo afligidos tal vez, hermanos. Y ustedes no me dejarán mentir, hermanos. Para cada uno de nosotros puede que haya sido difícil las últimas semanas, los últimos meses, a nivel individual e incluso a nivel congregacional, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, puede estar pasando diversas pruebas. Sin embargo, el Señor tiene respuestas después de estas pruebas, hermanos. ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Ya lo veo serio. Ya lo veo serio, hermano. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la palabra, hermanos? ¿Amén? Amén. Quiero explicarle algo, hermanos. El Señor tiene un plan. Y esa corriente, hermanos, que está expuesta desde Génesis hasta Apocalipsis, solo apunta en una sola dirección. Solo apunta a una sola verdad, hermanos. ¿Cuál es esa verdad? Cristo. Y no solo eso, sino que Jesús es el Cristo, hermanos. Y que esa es la respuesta para el hombre, hermanos. El Evangelio es la respuesta para el hombre. No hay nada que el Evangelio no pueda solucionar, hermanos. Y, hermanos, no sé por qué me vino eso a la mente desde hace muchos años, cuando empecé a llegar aquí. Que el Evangelio es la respuesta y que el Evangelio, hermanos, para cada uno de nosotros es la solución. Lo hemos venido comprobando en nuestras vidas, hermanos, a través de diversas personas, a través de la enseñanza, a través de ir a los campos, a través de la oración, a través de muchas cosas que el Señor dispone para nosotros, hermanos. Hemos venido comprobando que verdaderamente no hay nada que el Evangelio no pueda solucionar, hermanos. Si el Evangelio es la respuesta, como tal vez creo que ya lo había dicho aquí, el Evangelio viene de la palabra evangelio, que es una palabra griega, que está compuesta de una parte que es bueno o bien, y la otra que es ev, y la otra que es ángelos, que es noticia, mensaje, anuncio. O sea, es la buena noticia. La buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. ¿De qué? De que Dios dispuso una solución para el problema del hombre. Y verdaderamente esa solución que viene de Dios tiene las mismas características, por decirlo así, de quien vino. Si Dios es eterno, el Evangelio es eterno. Si Dios es todopoderoso, entonces el Evangelio es. Amén, hermanos. La palabra que ha salido de la boca de Dios refleja su poder, refleja su pensamiento, refleja su intención, refleja su corazón. Y entonces el Evangelio es para nosotros la única respuesta para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio registrado, hermanos. En el capítulo 16, versículos del 15 al 18, hermanos.
¿Me regala un amén cuando ya lo tenga, por favor? Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos a leer ahí un poquito. Está hablando el Señor Jesús y les va a dar la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que estaba sucediendo, hermanos, en el pórtico de Salomón. Eso es lo que estaba sucediendo con la vida de los discípulos, de los apóstoles. Había milagros, había hechos poderosos, porque Dios está respaldando su palabra, hermanos. Y para que veamos esto, hermanos, quiero que podamos ir al texto a los Hebreos, hermanos, capítulo 2, versículos 3 y 4, hermanos, por favor. El escritor a los Hebreos nos dice algo, hermanos. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando de salvación. Dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quién está testificando? Dios. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, mis hermanos. Que haya hechos poderosos, hermanos, tiene un propósito. No es de gratis que Dios haya puesto esto en la iglesia. Tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Anunciar la salvación. Que sea testificada la salvación, mis hermanos. Y no solo con la iglesia, hermanos. Quiero tomar algunos ejemplos, hermanos, del Antiguo Testamento. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Amén. Abraham pasó 25 años prácticamente para que entendiera el plan de Dios. Abraham no tenía hijo, él y su esposa de edad avanzada, pero el Señor le da una promesa que va a tener un heredero, un hijo, ¿no? Pero la respuesta en medio de esa necesidad, de eso que ellos vivían, no es que Dios les haya dado Isaac. La respuesta es que Dios le dijo a Abraham, que era su amigo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas. ¿Por qué? Porque de su descendencia vendría el Cristo, hermanos. La respuesta que viene después de la prueba no es que hayan tenido a Isaac. Es que iban a ser benditas las naciones, hermanos, las familias. Porque del linaje de Abraham vendría el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? José, hermanos. José, despreciado, tal vez odiado por sus hermanos, metido a una cisterna, vendido como esclavo. Su papá creyó que estaba muerto, calumniado y metido a la cárcel. Su respuesta no fue que el faraón lo hiciera gobernador. Su respuesta no fue esa, hermanos. La respuesta, dice la palabra, que era el plan de Dios para preservación ¿de qué? De vida. Dios ya lo tenía hecho todo, hermanos, para preservación de vida. Dios inserta a José en ese imperio que en ese momento era la potencia del mundo, para determinar, hermanos, acciones con las cuales se iba a preservar la vida. Y no solo en lo físico para esa época, hermanos, sino porque Dios tenía un plan con esa familia. Porque de ahí iba a formar un pueblo en el cual iba a venir a nacer el Mesías. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos conocen la historia de Ana? Ella vivía una crisis, ella vivía conflicto. Su rival, dice la Biblia, su rival le restregaba en la cara que ella sí tenía hijos y que ella no. No puedo, hermanos,
decirles que pudiera sentirse eso, ¿no? Una, no tengo hijos. Dos, no soy mujer. Pero mis hermanas, ustedes han tenido hijos, las que tienen hijos. Yo creo que es un gozo increíble, ¿no? De parte de Dios, que nos regala estas bendiciones. Pero no tenerlos, hermano, ha de ser algo muy duro, ¿no? Pero ella sufría porque la otra le hacía saber que no podía tener hijos, que era estéril. Pero la respuesta de Ana, hermanos, no fue tener un hijo. La respuesta de Ana es que el Señor levantó a un hombre que iba a restaurar el pacto, que iba a acabar con la corrupción espiritual del pueblo de Israel, que vivían en ese momento. La respuesta de Ana, hermanos, es que iba a ser levantado un varón que dice la palabra que Dios sostuvo todas sus palabras, palabras que no cayeron a tierra mientras Samuel estuvo ministrando, hermanos. ¿Entiende, hermano? Hay respuestas que vienen después de la prueba. Hay respuestas, hermanos, que de verdad sobrepasan la situación que estamos viviendo. Quiero ponerle otro ejemplo. Me avisa con el tiempo, hermanos, si me voy pasando, por favor. Tengo varios ejemplos, pero vamos a ir terminando, hermanos. Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista, que la Biblia nos describe cómo él vivía, ¿no? Vivía un poco alejado, un poco como desterrado del pueblo. Nos describe su vestimenta, nos describe la Biblia su dieta, nos describe que Juan estaba aparte. Pero a la predicación de Juan, hermanos, la gente se empezó a acercar al Señor. Y Juan, hermanos, después de haber pasado sus años un tanto lejos, su respuesta no fue que bautizó a mucha gente. Su respuesta no fue que tuvo muchos discípulos. La respuesta de Juan es que fue el último profeta antes de que el Mesías viniera. La respuesta de Juan es que con su predicación, se rompían 400 años de silencio donde no hubo palabra, hermanos. Y entonces vino la consolación de Israel. Vino a nacer el Mesías, hermano, el Cristo. Esa es la respuesta. Después de los años que pasó Juan en el desierto, hermanos. Pero ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto, hermanos? Vamos a ir, hermanos, por favor, a Hechos 19, versículos del 8 al 12, mis hermanos. Lo estuvimos viendo este pasaje, hermanos, con el entrenamiento del pastor Brian Lee. Hechos 19, del versículo 8 en adelante. Quiero decirle algo, hermanos. La misma respuesta que hubo para la iglesia de Jerusalén es la misma respuesta que Dios le va a dar a los efesios y a esa región. Dice la Biblia así, que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, ¿qué hacía Dios, hermanos? Milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Exactamente como Pedro, hermanos. La iglesia de Jerusalén enfrentó adversidad, enfrentó dificultad, enfrentó resistencia, oposición, hermanos, persecución. Pero Dios estuvo con ellos testificando la salvación con este poder, hermanos. Y esa misma respuesta
la tuvo Pablo, que enfrentó oposición en Éfeso, que enfrentó la oposición de los mismos judíos. Dice ahí la palabra que ellos no creyeron y que maldijeron el camino, es decir, la palabra. Y que por 2 años, hermanos, él estuvo ahí predicando, pero Dios sostuvo su predicación y la gente que habitaba en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y entonces también vinieron estos milagros, hermanos. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de que nosotros tengamos pruebas hoy? Que podamos aferrarnos a la palabra, hermanos. Y entonces, a través de nuestra vida, la salvación sea predicada. ¿Qué va a testificar usted con la gente que conoce? Que Jesús es el Cristo. Y usted está experimentando en todas las situaciones que Jesús es el Cristo, hermanos. Usted es un portavoz de esta palabra. Usted con su propia vida, hermanos, es un testigo de la obra de Dios. ¿Cuál es el propósito de las pruebas, hermanos? Amén. Que experimentemos que Jesús es el Cristo. Y que por medio de eso, hermanos, esas plataformas, esos problemas dejen de ser problemas, se conviertan en plataformas. Y desde ahí comencemos a predicar la salvación, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Vamos a ir, hermanos, a una última cita. Vamos a regresar a la segunda carta de Corintios, mis hermanos. Capítulo 4 también. Pero ahora vamos a bajar. Vamos a ir al versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16, mis hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dice la palabra: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, ¿qué nos pasa en el interior? Amén. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra clave aquí es eterno, hermano. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la dirección de Dios para nuestras vidas cuando estamos en la dificultad. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, hermanos. Pero hoy quiero invitar, amada iglesia, a que todos, hermanos, podamos poner los ojos en lo eterno, no siendo engañados por lo que se ve, no siendo engañados por la situación, no siendo engañados por lo que podemos estar padeciendo, sufriendo, con aquello que puedes estar batallando, hermanos. No seamos engañados de eso, no nos enganchemos con eso que es temporal. Pongamos nuestra vida, pongamos nuestros ojos, pongamos nuestra fe en lo que es eterno, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, de parte de Dios, fue puesto ahí donde está, para que pueda proclamar el Evangelio, para que su vida sea una predicación constante, hermanos. Tal vez, hermanos, escuchaba yo un testimonio de el pastor Kim cuando vino a darnos entrenamiento, hermanos, que él decía que estuvo con una hermana que iba constantemente a la iglesia, pero en su matrimonio las cosas no funcionaban. Y que el esposo siempre andaba con una actitud de esas feas, de esas raras, ¿no? Pero que ellos hablando en una ocasión, el esposo le expresó a ella: es que nunca me invitas a la iglesia, ¿no? Y ella así de: pues es que yo pensé que nunca ibas a querer ir, ¿no? Pero hermanos, nuestra vida es una predicación constante. Nuestra vida es un reflejo, hermanos, de esto, hermanos.
Yo recuerdo que por ahí en Facebook vi una portada, un cover de mi querida hermana Dianita, que decía, si ves algo bueno en mí, es Cristo, no soy yo, ¿no? Si ves algo malo en mí, entonces sí soy yo. Sí soy yo. Hermanos, verdaderamente la gente sí nos está viendo. A través del live, en diversos países, en diversas regiones de este país, gente, créame, de todo tipo nos está viendo. Allá afuera, hermanos, cada uno de nosotros, de verdad, es como una lumbrera. Si se aferra al Señor, usted es una lumbrera en medio de una generación que está atrapada en la oscuridad. Lo que usted viva en dificultad, hermanos, es una predicación directa para ellos. El Señor nos sostiene en medio de esas pruebas, hermanos. Pongamos los ojos en lo eterno, porque esa es la predicación que diariamente predicamos. Nuestra propia vida, hermanos, es una predicación constante para la gente que tal vez no quiere abrir una Biblia, que tal vez no quiere tener un aposento en su casa, que tal vez no quiere recibir oración. Pero nuestra vida es una predicación constante. No desfallezca en medio de lo que es temporal. No desfallezca, hermano, en medio de esas cosas que duelen, pero ¿qué dice la palabra? Que son temporales. Si nos aferramos a la palabra de Dios, hermanos, vamos a seguir en esa corriente, apuntados, hermanos, a esa salvación tan grande. Jesús es el Cristo, hermanos, y no hay respuesta más grande que esa. Que podamos recibir, hermanos, la fortaleza del Señor en cada una de las situaciones, sin dejar de engañarnos, más bien, no dejándonos engañar. Que podamos recibir la fortaleza del Señor de acá, de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para cerrar este tiempo de la palabra. Espero no haber tomado mucho el tiempo. Vamos a orar, hermanos. Sé de ustedes mismos, hermanos, que están pasando por diferentes cosas o que han pasado por diferentes cosas. La palabra nos invita a confiar, hermanos, en ese Señor que da las respuestas, en ese Señor que es eterno. Sé, hermanos, que puede haber dolor, hermanos, que puede haber angustia. Sin embargo, en esas emociones, en esas situaciones, es donde vamos a experimentar el poder de Dios, la fortaleza del Señor. Vamos a poder experimentar que Él es nuestro refugio. Vamos a poder experimentar que Él es nuestra seguridad, nuestra ayuda. Vamos a poder experimentar, hermanos, que Él está con nosotros. Que dice, como dice el Salmo, que nos sacó del lodo cenagoso, que nos puso sobre la roca, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Necesitamos, hermanos, recibir estas respuestas, porque esta iglesia, hermanos, está encargada de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esta congregación, hermanos, está puesta, hermanos, para ser un centro de sanidad. Esta congregación, hermanos, no es un club, no es un partido. Esta congregación, hermanos, es una multitud de gente apartada para el Evangelio y por el Evangelio. Es un grupo de personas, hermanos, que está puesto por Dios para caminar correctamente en la fe. Estamos llamados por Dios, hermanos, para reconciliar al mundo. Que Dios use nuestras vidas para llevar esta respuesta, que Jesús es el Cristo. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada una de mis hermanas, cada uno de mis hermanos. Sé tú obrando en nuestras vidas. Sé tú trayendo, Señor, esas respuestas, Padre, en la dificultad y después de la dificultad. Que podamos hablar el Evangelio con denuedo. Que podamos vivir, Señor, para ti.
que no sean emociones, sino que sea una fe verdadera. Padre, pedimos, Señor, que nos estés dando la guía con tu Santo Espíritu, el poder espiritual para sobreponernos a cada cosa que se pueda presentar, Señor. Nosotros somos vasos frágiles, pero tú has decidido poner este gran tesoro en nosotros, Señor. Sé que tú obrarás en medio de nuestra debilidad y que la excelencia del poder es tuya, Señor, y no nuestra. Ayúdanos en cada una de las dificultades, Padre, para que sea testimonio a las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a que si de parte tuya hay poder, Señor, hay obras, Señor, que todo sea por el Evangelio y para el Evangelio. Que nuestras vidas estén entregadas a proclamar que Jesús es el Cristo. Que podamos ser predicaciones constantes a un mundo que está en tinieblas. Señor, con nuestra vida, Padre, guíanos a romper esa oscuridad. Permite, Señor, que podamos edificar a otros, que podamos ayudar a otros, orientarlos a otros en tu palabra, llevarlos a conocerte. Señor, permite que esta iglesia, Señor, reciba tu guía, reciba tu fortaleza, reciba la visión que tú has dejado a tus discípulos desde el primer momento. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muy bien, ¿cuántos recibieron gracia del Señor con este mensaje? Amén.